Esta primera mesa se tituló Desafíos en la toma de decisiones. Contamos con dos panelistas de gran renombre acá en nuestro país, Moisés Russo y Gabriel Rada. Vamos a partir con la presentación de Gabriel Rada. Él es médico internista, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica, director del Centro de Evidencia de la Universidad Católica, cofundador y director de la Fundación Epistemónicos, director de Cochrane Chile y bueno, miembro de nuestra mesa directiva de acá de Médicos Sin Marca. Gracias, Gabriel, por estar aquí y vas a tener 20 minutos para la presentación. Yo te voy a avisar cuando te queden 3 minutos para que no se alargue y tengamos tiempo después para la presentación de Moisés. Perfecto, bueno, muchas gracias, Constanza, muchas gracias a los organizadores y a Médicos Sin Marca por propiciar esta iniciativa. Es realmente una oportunidad muy interesante poder discutir estos temas tan importantes. Sí quiero dejar en claro que probablemente muchas de las cosas que voy a decir no van a sorprender a muchos de los que estén acá. Probablemente puede que plantee algunas cosas que son bastante obvias. Voy a tratar básicamente de dar un marco general en estos 20 minutos y creo que lo más interesante va a ser la discusión que se pueda dar, ¿no es cierto? Porque finalmente muchos de estos aspectos que hay detrás de la toma de decisión basada en evidencia, en el contexto en general, pero también en el contexto de la judicialización, son cosas que han ido ganando muchísimo consenso y las razones que obedecen al por qué está ocurriendo lo que está pasando no tienen que ver necesariamente con el método, con lo que llamamos realmente toma de decisiones basada o informada por evidencia. Entonces, sin más introducción, voy a compartir mi pantalla. Eso, bueno. Ahí sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve bien. Muchas gracias. Bueno, la declaración de conflicto de intereses, en particular, ¿no es cierto?, desde el grupo más activo en esto, al que yo represento, tengo varios sombreros, pero el de la Fundación Epistemónicos es probablemente el más prominente en este minuto. Esta es una organización sin fines de lucro que promueve el uso de evidencia científica en la toma de decisiones y políticas públicas en salud, y tenemos una política muy estricta de evitar cualquier tipo de conflicto de interés, y eso también atañe a mi persona, así que la verdad es que no tengo ningún conflicto de interés financiero con el tema que se va a discutir. Sí me toca participar en distintas instancias en las que desde la fundación o a título personal proveemos evidencia científica en distintos contextos, en algunos de estos casos incluso con recursos asociados, y sí hago mucha abogacía por el uso de la evidencia científica en la toma de decisiones, lo cual también para algunos podría constituir un conflicto de interés académico. Una frase muy corta para introducir esto. Un periodista, norteamericano de principio del siglo XX, decía que para cada problema complejo hay una respuesta clara, simple y errónea, ¿no es cierto? No hay soluciones fáciles para problemas complejos. Y la toma de decisiones en salud es eminentemente un problema complejo, y cuando lo miramos desde una perspectiva poblacional o social, es aún más complejo. Entonces, creo que el primer gran desafío es cómo podemos abordar un problema que tiene mucha complejidad y que muchas veces se toman atajos, y es un poco lo que muchas veces se ve en la discusión judicial para tratar de saltarse, ¿no es cierto?, toda esta complejidad y tomar decisiones a veces simplificándolas más de las que se debiera. Muy rápidamente, porque probablemente esto va a ser casi ofensivo para buena parte de la audiencia, pero recordar un poco qué es lo que incorporamos en estos procesos de toma de decisiones, ¿no es cierto? Son metodologías que se han creado básicamente para ayudarnos a tomar decisiones entre distintas alternativas, básicamente decidir qué hacer. Siempre en las distintas instancias en que me toca hablar de esto, pongo un ejemplo en el cual si dijéramos que hay que elegir entre dos casas, y si uno tuviera que comprar dos casas que se ven más o menos similares, una fuera de material sólido, tradicional, y una fuera de adobe, hecho con técnicas modernas, y uno preguntara, bueno, ¿con cuál me quedo?
lo más probable es que en Chile una buena parte de la gente diría con la casa sólida, ¿no es cierto? Porque estamos tomando una decisión con el principal factor para la toma de decisiones, que es más resistente a los terremotos. O sea, en Chile la mayoría tiene muy incorporado esto, diría no, construcción sólida es la decisión que la mayoría tomaría. Pero en la medida que uno va agregando complejidad, y esto es lo que ocurre muchas veces en salud, empezamos a decir, bueno, en realidad esto no es el único factor que hay que tomar en cuenta, sino que también podría ser que la casa sólida tiene menos necesidad de reparaciones, menos riesgo de infestación por insectos, es más fresca en verano. La otra alternativa es más amigable con el medio ambiente, construida por pequeñas empresas, más económica, más cálida en invierno. Y en la medida que agregamos factores a la toma de decisión, las decisiones se vuelven más complejas. Y si a eso le agregamos la magnitud de cada uno de estos factores, vamos a tener que a lo mejor, este es un caso hipotético, no tengo ninguna acción en ningún tipo de inmobiliaria, 5% mayor resistencia a terremoto, 3% reparaciones, 1% infestación por insectos, 7% más fresca en verano, y la otra 50% más amigable, una magnitud mucho mayor, 80% construido por pequeñas empresas, 70% más económico, 60% más cálido en invierno. La magnitud de los beneficios, de los impactos, de los factores que estamos evaluando, también hace diferencia, ¿no es cierto? Entonces, a medida que vamos agregando más y más información, las decisiones se complejizan. Y no es solo la información que hay detrás, la magnitud de los efectos o los beneficios que podemos esperar y los riesgos, sino que también la forma en que se presenta la información. O sea, de alguna manera, para que quienes no son expertos en estos métodos puedan tomar decisiones, hay que presentar la información de una manera que sea compatible con la toma de decisiones. Y aquí otro ejemplo hipotético, si tuviéramos un champú que se llama Lightning Killer, el champú más seguro del mundo, que con su avanzada tecnología antiestática reduce el riesgo de ser alcanzado por un rayo en un 99%. Inmediatamente uno diría espectacular, ¿no es cierto? Un 99% de reducción del riesgo de morir, prácticamente, ¿no es cierto?, todos los que son alcanzados por un rayo mueren. Sin embargo, intuitivamente uno dice, no, acá hay algo raro, ¿no es cierto? No están presentados los números de la manera en que podríamos tomar decisiones. Porque para poder tomar decisiones tenemos que saber cuántas personas finalmente se van a beneficiar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el beneficio absoluto, el riesgo o la reducción del riesgo absoluto de este tratamiento, en este caso el champú, y haciendo un ejercicio rápido en el mundo, con el bajo riesgo que existe de ser impactado por un rayo, una en 500.000 personas se vería beneficiado al usar este champú. O sea, 500.000 personas tendrían que usar el champú para que una no muriera por un rayo, por ser alcanzada por un rayo. Y el pelo queda opaco, con frecuencia pica y es más caro, ¿no es cierto? Aquí uno diría, mira, algo que parecía muy prometedor con los números iniciales presentados como una reducción de riesgo relativo, cuando uno lo lleva al formato adecuado para la toma de decisiones, cambia radicalmente. Y esto que parece, ¿no es cierto?, algo casi satírico, como se dice ahora, ¿no es cierto?, o sarcástico, es lo que pasa en salud todo el tiempo. O sea, los medicamentos, las terapias, nos llegan presentadas de la manera incorrecta, no con todos los elementos de toma de decisión, no con todos los aspectos que tenemos que evaluar, no con el total de la evidencia que existe para tomar dicha decisión. Y es precisamente, ¿no es cierto?, esto lo que aborda una metodología que llamamos, muchas veces se le llama medicina basada en evidencia, parte, ¿no es cierto?, de lo que uno podría llamar la epidemiología clínica, y que hoy día, ¿no es cierto?, también muchos abogan por llamarlo decisiones informadas con evidencia y una serie de variantes, pero medicina basada en evidencia es el nombre más popular. ¿Y en qué consiste esta metodología? Algo raro pasó. ¿En qué consiste esta metodología? Básicamente en que hay dos etapas del proceso de toma de decisión que son independientes, complementarios pero independientes. Entonces tenemos una primera etapa que es la evidencia global. ¿Cuáles son todas las investigaciones que se han hecho sobre un tema, en este caso en particular sobre los efectos de una intervención terapéutica, un medicamento, por ejemplo, y cómo podemos sintetizar toda esa información y dejarla lista para tomar decisiones? Y otra etapa que es, ¿no es cierto?, cómo llevamos eso a una decisión
o recomendación local. O sea, la evidencia es global, las decisiones son locales. Son dos procesos complementarios, pero que tienen una lógica completamente diferente. La evidencia global se basa, ¿no es cierto?, en lo que muchas veces se ha llamado la jerarquía de la evidencia o la pirámide de la evidencia, en la cual hay cierto tipo de investigación que es más confiable que otra. Algo que parece de perogrullo, que nadie discutiría, obviamente que hay evidencia más confiable o información más confiable que otra, pero hoy día existe una jerarquía que ya se ha establecido en la cual cierto tipo de investigación tiene prominencia por sobre otra. No es el único factor, pero ¿no es cierto? Hay una jerarquía de la evidencia. Y ahí se ha ido estableciendo la preeminencia o las virtudes de un diseño en particular, que es el ensayo controlado aleatorizado, controlado con placebo en el caso que estemos probando un medicamento para el cual no existe una alternativa, comparado con la mejor alternativa cuando sí existan alternativas al tratamiento que estamos probando. Y el segundo gran concepto es que no solo existe una jerarquía, sino que también es indispensable contar con el total de la evidencia científica, lo que llamamos síntesis de la evidencia, una serie de metodologías para asegurar que estamos viendo el total de la información. Hoy día sabemos que no toda la información se publica, que no toda la información es fácil de identificar. Las estimaciones que existen es que un 50% de la evidencia no está publicada, por lo tanto hay que hacer una serie de procesos y utilizar una serie de métodos para abordar el conjunto de evidencia. La forma en que se conceptualizan estos dos fundamentos hoy día es de esta manera. Ya no existe esta jerarquía en que la revisión sistemática o la síntesis de evidencia está en la parte alta de esta pirámide, sino que es más bien un método que nos permite abordar el conjunto de evidencia, una lupa que nos permite abordar la evidencia, y los estudios primarios son la materia prima de todas estas decisiones que vamos a tomar, y como ven, las líneas que los separan ya no son líneas rectas, sino que son curvas, porque hoy día existen métodos que permiten determinar cuándo la evidencia que inicialmente era de mayor jerarquía baja, la que era de menor jerarquía sube, y mucha mayor granularidad en este proceso, en particular con el método GRADE, que es el que se ocupa ampliamente en el mundo para estos procesos. Dicho de otra manera, nos permite evitar ¿no es cierto?, la revisión sistemática, el cherry picking, quedarnos con una parte de la información y no con el total, algo que es fundamental. Pero, ¿no es cierto?, como ya mirábamos al principio, la evidencia es necesaria, pero no suficiente. Hay un proceso local, que es este en el que tenemos que contextualizar la evidencia global y ver si en nuestro entorno eso es apropiado o no. Desde el principio de esta metodología de la medicina basada en evidencia se ha planteado lo importante que es el contexto, ¿no es cierto? Que no es solamente la evidencia, sino que es importante también el contexto, los valores y preferencias. Y si bien esto ha estado desde el principio de esta aproximación, la importancia que ha ido tomando en el último tiempo y los métodos para efectivamente poder hacer este proceso de contextualización han ido evolucionando de manera muy importante. Entonces, lo interesante acá, ¿no es cierto?, es este balance entre la evidencia global y las decisiones locales. Existen distintos marcos, pero el que hoy día se utiliza más en el contexto de guías clínicas y cada vez más en otros procesos de toma de decisión como los que estamos discutiendo hoy día, es el marco ETD o marco GRADE para ir de la evidencia a las decisiones. Se publicó en 2016 la introducción y posteriormente se ha ido, ¿no es cierto?, profundizando en el método, y hoy día por lejos el que más se ocupa en distintas instancias de toma de decisión en salud. En otras áreas todavía se ocupa menos. Estos son los artículos en español y en inglés por si alguien quiere profundizar. Y no quiero entrar obviamente en todo el detalle, no alcanzaríamos, pero contarles que parte de decir qué tipo de decisión o determinar qué tipo de decisión es el que vamos a tomar. La más común es la recomendación clínica desde una perspectiva poblacional, y el marco básicamente son distintas preguntas que vamos respondiendo para poder, ¿no es cierto?, hacer este proceso de contextualización, de tomar la evidencia global y llevarlo a decisiones locales. Está pensado para que un panel o un grupo de personas que representan distintas visiones, distintas partes interesadas, puedan hacer este proceso. En el contexto de guías clínicas, eso es bastante común de hacer, generar un panel de expertos que representen todas las partes interesadas en la pregunta de interés, e ir analizándolo y
En este caso son 11 preguntas las que uno va respondiendo una a una. Pero estas 11 preguntas se pueden agrupar en 4 grandes grupos, y aquí, ¿no es cierto?, me quiero centrar en la que más importancia tiene ahora, que es la que tiene que ver con los recursos. Entonces establece, ¿no es cierto?, una serie de preguntas para determinar qué tan importante es el problema, una serie de preguntas para cuantificar la evidencia global, una serie de preguntas relacionadas con los recursos y unas preguntas adicionales para otro tipo de consideraciones. La que tiene que ver con la evidencia y en particular para poder engarzar con los recursos son una serie de preguntas. La primera es, ¿cuál es la magnitud de los efectos deseados y no deseados? Y acá para mí el concepto principal, ¿no es cierto?, son los beneficios y riesgos. O sea, de alguna manera uno tiene que decir cuáles son los beneficios y riesgos que nos va a entregar la terapia, lo que podríamos llamar el beneficio neto, un concepto que cada vez se ocupa más para tratar de transmitir que siempre hay beneficio y riesgo, pero que cuando los beneficios superan a los riesgos, hay beneficio neto. Un concepto que se está tratando de impulsar, no es espectacularmente novedoso, pero sí refleja muy bien este balance y que no necesariamente siempre va a estar claro al mirar los detalles de los beneficios y los riesgos, y finalmente uno estima el beneficio neto. Y luego viene la certeza que tenemos en este beneficio neto, bueno, los beneficios y riesgos, que es fundamental también para poder tomar decisiones. ¿Cuánto podemos confiar en la evidencia? ¿No es cierto? Entonces, en la práctica, el beneficio neto de una intervención terapéutica y la confianza que podemos tener en dicho beneficio. Y luego, ¿no es cierto?, eso es lo que nos permite juntar esta información con los recursos necesarios, porque es fundamental, ¿no es cierto?, poder incorporarlo de una manera en que podamos tomar decisiones. Entonces, el marco ETD plantea que uno pueda itemizar todos los aspectos del costo y de los ahorros que va a obtenerse dada una intervención. Muchas veces, ¿no es cierto?, contamos con el costo directo en el caso de medicamentos, pero es también importante determinar cuáles son los costos indirectos y cuáles son los ahorros potenciales que uno podría lograr con ciertas terapias. Una serie de preguntas, ¿no es cierto?, que no vamos a entrar en el detalle, pero básicamente permite este marco ir analizando cada uno de los aspectos necesarios para realmente poder juntar la información de la evidencia global con los recursos disponibles en lo que, ¿no es cierto?, se suele llamar la evaluación de costo-efectividad, y hay una serie de análisis que se pueden hacer. No quiero entrar en el detalle, pero probablemente la manera más fácil de conceptualizar esto y de hacer una evaluación rápida y que cada día se utiliza más es la razón del costo incremental o Incremental Cost Effectiveness Ratio, ICER en inglés, algunos lo traducen al español como RICE o RICE, la mayoría lo ocupa en español, en inglés, perdón, y eso, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, pone en la balanza cuál es el costo que tiene este beneficio neto, o sea, cuánto por unidad de beneficio, cuánto nos va a costar eso. Distintas maneras de poder llevar esto a... Moisés obviamente va a hablar mucho más de esto, pero lo que quiero transmitir es que de alguna forma uno tiene que decir, bueno, ¿cómo podemos llevar esto a una forma en que podamos comparar el costo de distintas intervenciones en una métrica común? La gran mayoría de los países utiliza los años de vida ajustados por calidad o quali y establece ciertos umbrales, que es lo máximo que un país podría pagar para considerar que una intervención se cubre o que vale la pena cubrir. Esto es algo que, ¿no es cierto?, es casi obvio, no se puede gastar infinito en una terapia, ¿no es cierto?, porque esos recursos pueden ser utilizados de mejor manera en otras intervenciones. Sin embargo, como decía al principio, esto es probablemente una parte, el fundamento teórico, pero lo más interesante, creo yo, va a ser la discusión de por qué, si esto parece tan obvio, por qué si a todos los que se dedican a esto les parece tan evidente que tienen que existir ciertos umbrales o ciertos costos máximos que podemos incurrir para una terapia, esto no ocurre en el contexto de la judicialización. Como conclusión, quería, ¿no es cierto?, poner 3 ideas fuerza, o un resumen muy breve.
La evidencia global nos permite estimar el beneficio neto de una intervención. La estimación del costo nos permite comparar entre distintas alternativas y existen muchos otros factores que condicionan las decisiones, incluyendo la certeza de la evidencia de los costos y el impacto en la equidad, como aspectos principales. Me pasé un minuto, pero eso es un poco lo que quería plantear como introducción a la discusión que esperemos que se pueda dar en el panel.